Hola, en esta lección hablaré acerca de los relés. El relé es un dispositivo electromecánico constituido por una bobina, un núcleo de hierro, una armadura metálica y unos contactos. Estos contactos por lo general son un normalmente cerrado, un normalmente abierto y un común. El funcionamiento del relé es el siguiente. Al atravesar una corriente por la bobina, es capaz de generar un campo magnético. Este campo magnético atraerá la armadura metálica, haciendo que el común cambie de posición. En este caso sería haciendo contacto con el normalmente abierto. Cuando no existe una corriente por la bobina, es decir, que el relé está en su estado natural, entonces no habrá ningún campo magnético, por lo que la armadura metálica no se siente atraída, y en su estado inicial el común está haciendo contacto con el normalmente cerrado. Como te puedes dar cuenta, entonces cuando existe una circulación de corriente por la bobina, los contactos cambian de estado. Los normalmente cerrados se abren y los normalmente abiertos se cierran. Existen relés que disponen de varios contactos. Como puedes apreciar en esta imagen, tenemos la bobina entre el pin 1 y 12 y tenemos una serie de contactos 11 y 12 normalmente cerrado, al igual que el 4 y 5, 9 y 8 normalmente abierto, al igual que 2 y 3. Por lo tanto, al energizar la bobina, estos contactos cambiarán de estado, es decir, los que estaban normalmente cerrados se abrirán y los que están normalmente abiertos se cerrarán. Su funcionamiento quizás se lo pueda comprender mejor en esta imagen. Tenemos una bobina donde realizaremos la conexión de voltaje para energizar esta bobina cuando queramos que este común cambie de posición, y al hacer circular entonces una corriente con este bobinado, este contacto común cambiaría de posición. Si te fijas, entonces aquí tengo un interruptor automático donde yo puedo utilizar el común y cualquiera de estos dos contactos para controlar una carga. La forma como debes realizar la conexión para que la carga se encienda o se apague según lo desees, te la explicaré posteriormente. El encapsulado del relé son unas cajas rectangulares que pueden ser negras o azules o incluso transparentes, pero el principio de funcionamiento es el mismo para todos. En estos dispositivos puedes encontrar algunas características sobre su carcasa, por ejemplo el voltaje al cual se alimenta la bobina, que como puedes ver es un voltaje de 5 voltios en este caso, y la corriente que es capaz de soportar a través de sus contactos. Por lo tanto, siempre que quieras comprar un relé, debes asegurarte de solicitar el dispositivo según el voltaje al cual quieras alimentar su bobina para que sus contactos puedan cambiar de posición. Asimismo, debes asegurarte de que la carga que deseas alimentar gracias a este dispositivo consuma una corriente inferior a la que puede soportar este dispositivo. Y como puedes apreciar, este valor de corriente que puede soportar el dispositivo te lo presenta en la carcasa. En la parte inferior puedes ver que también te indica de forma simbólica dónde está ubicada la bobina. Entonces sabemos que en estos dos pines tenemos que conectar la señal de voltaje en caso de que queramos que el contacto común cambie de posición. Este sería el común, y aquí tendríamos el normalmente cerrado y acá el normalmente abierto. En la práctica número 26 realizaremos la conexión de este circuito, donde vamos a encender y apagar una lámpara que funciona con corriente alterna utilizando un circuito electrónico de corriente continua. Mediante un pulsador voy a activar y desactivar esta lámpara. Esa es otra de las funcionalidades de utilizar el relé, que al tener una bobina podemos notar que no existe un contacto físico entre el circuito que tengo conectado en los contactos del relé y el circuito de control que está conectado a la bobina. No existe entonces un contacto físico entre la parte de la electrónica de control y la parte de la electrónica de potencia. Es por eso que yo puedo trabajar entonces con corriente continua y con corriente alterna a la vez, gracias a este dispositivo conocido como el relé.
Se puede decir que son circuitos independientes y gracias al campo magnético que se genera en la bobina, este contacto cambia de posición y puedo alimentar un circuito independiente. Y de esta forma puedo controlar, por ejemplo, cargas que funcionen con corriente alterna utilizando un circuito de control en corriente continua. Este circuito lo conectaremos, sin embargo es importante aprender a realizar el cálculo de esta resistencia de tal forma de que el transistor pueda permitir el paso de corriente entre el colector y el emisor. Quizás aquí podemos apreciar un poco mejor la aplicación del transistor. En este circuito vamos a tener una fuente de voltaje. Al presionar este botón vamos a tener una circulación de corriente a través de esta rama que ingresará por esta resistencia 2, alimentando entonces con una corriente a la base. Al tener una corriente en la base del transistor, se creaba un puente que permitía a los electrones circular desde colector hacia emisor. Y si se produce entonces un puente por donde los electrones pueden transportarse, la corriente que salga de la fuente que conecte acá atravesará tanto la bobina, energizando el relé, provocando que cambien de estado sus contactos y podamos alimentar un circuito externo. Esa corriente también atravesará entonces de colector a emisor al transistor, dirigiéndose a tierra, cerrando entonces este circuito. Caso contrario, si no presiono el pulsador, no tendré una corriente por la base. Si no tengo la corriente por la base, esto funciona como un circuito abierto, y al estar como un circuito abierto entonces tampoco hay una circulación de corriente por esta rama, y al no tener una corriente entonces no se crea un campo magnético y por lo tanto los contactos del relé mantendrían su posición inicial. De esta forma puedo controlar entonces la lámpara que se enciende y se apaga. Esta resistencia de acá simplemente es una resistencia de protección para que al pulsar no se produzca un cortocircuito. Un cortocircuito se puede ocasionar cuando se unen el polo positivo y negativo de la fuente directamente, y es por eso que aquí tenemos una resistencia de protección, para que al presionar la corriente no se dirija directamente hacia la fuente nuevamente. Además, algo que es muy importante que entiendas en electrónica es conocer que la corriente siempre elige el camino más fácil para poder circular. Por lo tanto, si esta resistencia es de 10K y esta resistencia es menor a 10K, la corriente preferirá seguir el camino más fácil, es decir, el que tenga menor resistencia. De esta forma nos aseguramos entonces que la corriente que sale de la fuente se dirija hacia la base del transistor. Este diodo de aquí se pone polarizado inversamente en paralelo a la bobina del relé para evitar que haya un retorno de corriente hacia el circuito de control. Este diodo de protección por lo general se utiliza en cargas que tienen inductancias o bobinas, como puede ser en este caso el relé, o también en motores. Para realizar el cálculo de esta resistencia R2, vamos a realizar un análisis que es utilizando la segunda ley de Kirchhoff. En primer lugar, se puede elegir una rama cualquiera del circuito. Yo voy a elegir esta rama siguiendo el camino por el que viene la corriente y voy a analizarla. La segunda ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de los voltajes en toda una malla es igual a 0. Por lo tanto, yo voy a sumar todos los voltajes que estén consumiéndose en cada uno de los elementos que tengamos en esta rama e igualarlos a 0. Por lo tanto, tenemos el voltaje de entrada, también tenemos el voltaje que cae en la resistencia 2. Recuerda que según la ley de Ohm, el voltaje es igual a corriente por resistencia, y es por eso que si esta ecuación la debemos plantear únicamente en función de voltaje, tengo que expresar el voltaje que consume esta resistencia como el producto entre el valor de la resistencia y la corriente que la atraviesa, que en este caso sería la corriente que llega a la base del transistor. Es por eso que acá aparece la resistencia 2 multiplicada por la corriente de la base. Esto, recuerda, es voltaje. Luego tenemos también una caída de tensión entre la base y el emisor del transistor. El transistor tiene una constitución física
muy parecida a la del diodo. Y recuerda que el diodo empezaba a conducir cuando se superaba una barrera de potencial de 0.7 voltios. Algo similar sucede con el transistor. Entre base y emisor se consume una diferencia de potencial de 0.7 voltios. Y luego se dirige a tierra, por lo tanto, esos son todos los valores que deberíamos considerar en este circuito. Cuando se analiza la ley de Kirchhoff existe una convención de signos que se deben tomar en cuenta, pero en este caso simplemente todo lo que consuma voltaje lo vamos a poner con signo negativo y lo que provee un voltaje lo vamos a poner con signo positivo, y es por eso que aquí tenemos más, menos y menos. Si despejamos de esta ecuación la resistencia 2, tendremos esta expresión. Como puedes darte cuenta, entonces esta resistencia 2 depende del voltaje de alimentación, que sería el voltaje de esta fuente, menos el 0.7, que es el voltaje de base emisor, sobre la corriente que ingresa a la base. Podemos analizar también otra de las ramas del circuito. En este caso puede ser esta rama donde tenemos otra fuente de voltaje que no es la misma de alimentación del circuito. En este caso, aunque podría ser la misma, si es que la bobina del relé, por ejemplo, funciona a 5 voltios, podemos conectarla directamente a la fuente de acá. Pero suponiendo que esta bobina se energiza con un voltaje mayor, entonces simplemente tendríamos que utilizar otra fuente de voltaje, por ejemplo de 12 voltios, si es que esta bobina se energiza a 12 voltios. Y planteamos la ecuación entonces. Este voltaje menos el voltaje que consume la bobina del relé, y ese voltaje lo podemos expresar como un producto de la resistencia por la corriente que circula a través de ella. Entonces la resistencia de un relé está aproximadamente entre 60 y 100 ohmios. Pero si físicamente tú dispones del relé, puedes realizar una medición de resistencia y tendrías ya el dato preciso. Entonces tendrías ya el dato de la resistencia del relé multiplicado por la corriente, que sería la corriente del colector del transistor, menos el voltaje entre colector y emisor, es igual a 0. Ya no tengo más elementos que consuman voltaje, por lo tanto, según la segunda ley de Kirchhoff, la suma de voltajes de toda esa malla es igual a 0. De donde si despejamos la corriente de colector, estaría en función del voltaje de alimentación de la bobina menos el voltaje entre colector y emisor sobre la resistencia del relé. Algo que me había olvidado de explicarte es que el transistor, cuando funciona como un interruptor, se dice que está trabajando en corte y saturación. Corte cuando no permite el paso de electrones. Recuerda que aquí había un puente imaginario. Corte sería cuando no existe ese puente, o sea, cuando no hay corriente en la base. Y saturación cuando se crea este puente debido a una corriente que ingresa por la base, permitiendo el paso de los electrones entre colector y emisor. Entonces se dice que el transistor trabaja en corte y saturación. Además hay una ecuación que tiene relación con la ganancia del transistor. Si recuerdas, te había dicho que el transistor es un elemento que me permite obtener una ganancia de corriente, lo que quiere decir que la corriente que está ingresando a la base se amplificará o aumentará. ¿Y cuál es esa corriente que aumentará? Es la corriente del colector. Y es por eso que la relación de la ganancia es la corriente del colector sobre la corriente de la base. Esta ganancia de los transistores está entre un valor de 100 y 200, pero esto deberías verlo en el datasheet de cada uno de estos elementos. La ganancia se simboliza con estas letras H, F, E, o también se la simboliza con la letra beta. Para poder encontrar entonces el valor de esta resistencia, yo voy a recurrir al datasheet de este transistor. Basta con poner en Google nada más datasheet 3904 y accederás entonces a cualquier PDF de algún fabricante de estos elementos y encontrarás entonces la hoja característica. Como puedes ver, tenemos el voltaje entre colector y emisor cuando está en saturación. Si quiero que trabaje en corte y saturación, entonces para que se sature
el voltaje de colector y emisor debe estar entre 0,2 y 0,3 voltios. Entonces, si tomamos en cuenta como dato este voltaje de colector y emisor de 0,2 voltios, tenemos también una corriente de la base de 1 miliamperio y una corriente del colector de 10 miliamperios. Gracias a esto, yo podría ya calcular la resistencia 2, donde tenemos ya de dato el voltaje de alimentación del circuito de control, que en este caso son 5 voltios, menos 0,7, que recuerda era del voltaje entre base y emisor, y sobre la corriente de base, que al trabajar en saturación, esa corriente de base sería de aproximadamente 1 miliamperio. Si realizo ese cálculo, 5 menos 0,7 sería 4,3 sobre 1 miliamperio, pues entonces tendría una resistencia de 4,7 kilo ohm. ¿Por qué kilo ohm? Porque estos voltajes están en voltios, esta corriente en miliamperios, por lo tanto si tengo voltio arriba y miliamperio abajo, la resistencia estaría en kilo ohm. Por lo tanto, esta resistencia 2 tendría que tomar un valor de 4,3 kilo ohm, pero no es una resistencia comercial, por lo que podría entonces utilizar una resistencia de 3,9 o la de 4,7, que son los valores más cercanos de resistencias comerciales. Si quieres tener la resistencia exacta que te da el cálculo, podrías utilizar entonces un elemento del cual ya conoces, cuyo nombre es el potenciómetro. Iniciaremos entonces con conectar el pulsador. Tenemos un pulsador conectado al positivo de la fuente. Del pulsador tenemos una resistencia conectada a tierra de 10K, marrón, negro, naranja. Del pulsador a tierra, ahí lo tenemos. Luego tenemos una resistencia de 4,7K. Yo utilizaré un potenciómetro. Recuerda que cuando hicimos el cálculo de la resistencia necesaria para activar la base de un transistor habíamos calculado de 4,3 kilo ohmios. Si dispones de un potenciómetro, puedes regularlo para que tenga esa resistencia. Caso contrario, podrías utilizar una resistencia comercial de 4,7 kilo ohmios, que sería una resistencia de este tipo, cuyo código de colores ya conoces. En este caso yo voy a conectar este potenciómetro que está regulado a 4,3 kilo ohmios. Entonces del pulsador sale la resistencia. Ahí lo tienes. Según el diagrama, después de la resistencia viene la base del transistor 3904. Que recuerda que si lo miramos la parte plana hacia nosotros, teníamos el emisor, base y colector. Entonces yo voy a conectar a este dispositivo, a este elemento de esta forma. Ahí. Y de la resistencia conectaré entonces hacia la base del transistor. Esta resistencia, recuerda que había medido entre el extremo izquierdo y el del medio, entonces en el pin del medio conecto hacia la base del transistor. Del emisor tenemos una conexión directa a tierra. Recuerda que el emisor era este de aquí, entonces de ahí conectamos a tierra. Luego tenemos del colector el positivo de un diodo y el negativo del diodo se conecta hacia la fuente de alimentación para alimentar a la bobina de un relé. En este caso este relé es un relé que se activa con 5 voltios, como puedes ver aquí. Entonces a este diodo le puedo conectar la parte positiva al colector del transistor y la parte negativa a la alimentación del relé. Como es un relé de 5 voltios,
puedo entonces conectarle a la misma fuente que estoy utilizando para energizar este circuito. Vamos a conectar el relé. Este pin del medio es del común. Yo he acoplado este cable puesto que en el proto puedo conectar este elemento, por ejemplo aquí, y el pin del medio coincidiría con esta ranura que tiene el proto. Entonces, para que este pin pueda hacer contacto con alguna otra parte del circuito, he colocado un cable que después puedo conectar a cualquier parte del proto. Vamos a identificar las partes de este relé. Tenemos el común. Por lo general, los que están a los extremos del común es la bobina. Y vamos a identificar entonces entre estos pines de acá cuál es el normalmente cerrado y cuál es el normalmente abierto, para lo cual puedo medir continuidad. Entonces voy a medir continuidad entre el común y, por ejemplo, este pin. Puedes ver que no hay continuidad, por lo tanto ese sería el normalmente abierto. Acá sí hay continuidad, por lo que entonces este sería el normalmente cerrado. Recuerda, normalmente cerrado y normalmente abierto. Si vamos a ver este elemento de esta forma, cuando conectemos, este sería el normalmente cerrado y el normalmente abierto, el de arriba. Entonces voy a conectar al relé en esta posición. Puedes ver como el pin del medio coincide con la ranura. Y vamos a continuar con las conexiones. Entonces, según el diagrama, que el colector del transistor se conecta a un pin de la bobina y el otro pin de la bobina a la alimentación, que sería los 5 voltios. Entonces, del colector del transistor, que sería ese, voy a conectar hacia un pin de la bobina, que puede ser ahí. Puedes ver que ahí está el pin de la bobina, y el otro pin de la bobina que sería ahí, lo puedo conectar a la alimentación, que sería el positivo. Hemos terminado ya de conectar todo el circuito de control. Resta únicamente la parte de potencia. Vamos primero a comprobar que esté funcionando correctamente la parte de control. Energizaré el circuito y al pulsar entonces este pulsador vamos a escuchar un sonido de activación de la bobina que crea el campo magnético, y ese sonido se debe al cambio de posición de los contactos debido a que tiene una parte mecánica. Asegúrate de que el relé esté bien posicionado y entonces energizaré el circuito. Ahí está energizado, y al pulsar puedes escuchar el cambio de posición de la bobina del relé. Cuando dejo de pulsar, entonces vuelve a su estado original. Una vez comprobado la parte de control, implementaremos la parte de potencia, para lo cual voy a desconectar nuevamente el circuito. Como te había dicho, este circuito sirve para poder activar mediante un circuito de control que funciona con corriente continua cargas de corriente alterna. Por lo tanto, ahora voy a conectar este circuito de corriente alterna, que como puedes ver es independiente. No están conectados físicamente el circuito de control y el circuito de potencia. Entonces tengo aquí una lámpara que la vamos a activar utilizando este circuito. He acoplado una bornera a los terminales de la lámpara para poder conectarla en el proto. Entonces yo voy a conectar esta bornera en este extremo de esta forma. Ahí tengo conectado ya el foco. Como puedes ver en el circuito del común del relé, conectamos hacia la fuente de alimentación en alterna. Para la alimentación en alterna tengo aquí un enchufe que conectaré a la red doméstica, y he acoplado en el otro extremo unos cables. Entonces estos cables, que son el amarillo y el naranja, serían fase y neutro.
Por lo tanto yo voy a conectar fase y neutro también en el proto. Ten cuidado de no conectar esta alimentación en alterna en las regletas donde nosotros tenemos la alimentación de corriente continua, puesto que no se pueden mezclar. Entonces es por eso que la alimentación de corriente alterna yo la pongo dentro del proto, donde sabemos que únicamente tiene continuidad en este tramo y en este tramo. Según el diagrama, del común viene a un punto de la fuente en alterna. Entonces recuerda que yo había conectado al común este cable y lo voy a conectar entonces de esta forma a un punto de la fuente en alterna. Si seguimos el diagrama, del otro punto de la fuente en alterna tendríamos la conexión hacia el foco. Entonces del otro punto conectamos hacia la lámpara. De esa forma. Por último tenemos que de la lámpara conectamos hacia el normalmente abierto. Entonces tenemos que del otro punto de la lámpara conectamos hacia el normalmente abierto del relé, que recuerda que era la parte de arriba. Listo, una vez conectado todo eso, tendremos que conectar entonces tanto esta fuente que estoy utilizando para alimentar la carga como el transformador. Entonces voy a realizar esa conexión. Listo, está energizado. Entonces vas a ver que al pulsar cambia de posición el relé, haciendo que se cierre el circuito que tenemos en corriente alterna. De esta forma estoy teniendo un circuito de control en corriente continua para alimentar una carga de corriente alterna. Esta carga puede ser cualquiera que funcione con corriente alterna, pero toma en cuenta que máximo este relé puede soportar hasta 10 amperios que atraviesen la carga. Por último, permíteme mostrarte que si en vez de conectar al normalmente abierto, conectamos al normalmente cerrado, puedes ver que funcionaría de forma inversa. Al pulsar el botón se apagaría y al dejar de pulsar se prendería. El circuito implementado anteriormente utilizando un transistor para activar un relé y así poder controlar mediante un circuito de control en corriente continua una carga que funciona con corriente alterna, es posible activarlo no solamente con un pulsador como lo hicimos anteriormente, puesto que se puede obtener una señal de un sensor que realice la activación. Es posible activar un relé y así poder controlar mediante un circuito de control en corriente continua una carga que funciona con corriente alterna. Es posible activarlo no solamente con un pulsador como lo hicimos anteriormente, puesto que se puede obtener una señal de un sensor que realice la activación del transistor. Como puedes notar en este circuito implementado anteriormente, gracias al pulsador permitíamos el paso de corriente hacia la base del transistor. Vamos a realizar esta configuración utilizando sensores infrarrojos, un emisor que lo que hará es emitir luz infrarroja y un receptor que lo que hará es recibir esa luz y al recibirla cerrarse para que los electrones puedan atravesarlo y llegar a tierra, motivo por el cual cuando recibe la luz infrarroja los electrones que vienen por esta rama, en vez de irse hacia la base del transistor, se irían directamente a tierra, puesto que la corriente elige el camino más sencillo para poder circular, es decir, el que tiene menos resistencia. Y cuando no recibe luz infrarroja, entonces funcionará como un circuito abierto, por lo que los electrones tendrían que inevitablemente ir hacia la base del transistor y activarlo. De esta forma, gracias a esta configuración, yo lo que puedo obtener es un control sobre una carga cualquiera en función de si le llega o no la luz infrarroja a este sensor. Esta aplicación puede ser, por ejemplo, un detector de presencia, donde si hay algo que se interponga en el haz de luz entre el emisor y el receptor,
entonces se obtendría una señal de control. Y esta señal de control puede activar cualquier actuador, cualquier carga. En procesos industriales hay muchas aplicaciones en donde se requiere detectar la presencia de algún producto, y cuando el circuito detecta que el producto ha llegado a cierto punto, entonces se activan ciertos actuadores que pueden ser para poner una etiqueta, para llenar una botella con algún fluido, etc. Entonces esta etapa permitiría activar al actuador que se desea poner en funcionamiento. Como puedes ver, el circuito desde la resistencia hacia la derecha es igual que el que implementamos anteriormente. Lo único que cambiaría es que en vez del pulsador, que necesitaría que alguien lo pulse para poner en funcionamiento este circuito, lo reemplazaremos con un sensor para que lo haga de forma automática. Entonces, en esta configuración lo que me permitirá es detectar cuando haya un objeto que se interpone en este haz de luz. Y al detectarlo, entonces puede encender una señal luminosa o puede activar una alarma o lo que se requiera. Este circuito se alimentará con 5 voltios. Puedes darte cuenta que aquí he posicionado ya los sensores infrarrojos, que son parecidos a los LED. De igual forma tienen un pin más largo que el otro, y también se puede apreciar que tienen una parte plana indicando cuál es el negativo. Entonces he dispuesto el emisor, que es el transparente, y el receptor, que es este de color oscuro, de esta forma. Sus pines positivos se encuentran en la parte superior y sus pines negativos en la parte inferior. Los he posicionado de esta forma porque deben estar alineados para que la luz emitida por el emisor pueda ser recibida por el receptor. Entonces es importante que este tipo de sensores se encuentren alineados. Este tipo de sensores son utilizados en aplicaciones pequeñas porque no pueden detectar ese haz de luz a una distancia muy larga. En realidad únicamente los pueden detectar a unos pocos centímetros. Si tu aplicación requiere que se detecte ese haz de luz a una distancia más larga, porque quizás el objeto que se interponga entre ellos sea muy grande, entonces deberás utilizar otro tipo de sensores cuya aplicación se da más en la industria. Entonces, si seguimos el diagrama, tenemos que del positivo se conecta hacia el positivo del emisor. Entonces tenemos que del positivo se conecta hacia el positivo del emisor. Puedes verlo ahí. Del positivo hacia el positivo del emisor. Y una resistencia de 220 ohmios que se conecta del negativo del emisor hacia tierra. Ahí lo puedes ver. Tenemos una resistencia que se conecta al positivo de la fuente y el otro pin de la resistencia hacia el negativo del receptor. Esa resistencia es una de 10K que se conecta al positivo de la fuente y al negativo del sensor. Tenemos que del positivo del sensor se conecta directamente a tierra. Del positivo del sensor se conecta a tierra. Y la señal de control puedes ver que se obtiene del punto donde se une la resistencia y el receptor, que sería este punto donde se unen el receptor y la resistencia. Puedes ver que esta señal de control va hacia la resistencia en la base del transistor, y recuerda que había calibrado este potenciómetro para que tenga una resistencia de 4.3 que lo habíamos calculado. De aquí en adelante conectaré el mismo circuito que implementamos anteriormente. Teníamos que de la resistencia, recuerda que había medido los 4.3 kiloohmios entre el extremo izquierdo y el del medio, entonces del medio hacia la base del transistor. Tenemos ahí conectado hacia la base del transistor. Luego tenemos que del emisor
se conecta directamente hacia tierra. En el colector se conectaba el positivo de un diodo y el negativo del diodo se conectaba hacia la fuente de alimentación del relé. Como es un relé de 5 voltios, a positivo entonces. Además del colector se conectaba uno de los pines de la bobina, que yo la tengo conectado ahí. Aquí está el común. Este cable, recuerda que yo lo había soldado al común, y en los extremos del común estaba la bobina, entonces estoy conectando del colector a un extremo de la bobina. El otro extremo de la bobina se conectaba directamente a la alimentación, que en este caso serían los 5 voltios positivo. Tenemos entonces ya conectado todo el circuito de control y vamos a ponerlo en funcionamiento para comprobar que todo está bien, y luego realizaremos el circuito para el actuador o la carga. Voy a energizar entonces el transformador. Ya está energizado y entonces vamos a comprobar el funcionamiento. Al momento, como el emisor está emitiendo una luz infrarroja que tú visiblemente no la podrás observar, pero la cámara es capaz de detectar esa luz infrarroja. Es una luz un tanto morada que sale del emisor. Esa es la luz infrarroja. Entonces está emitiendo y el receptor está recibiendo. Para realizar la comprobación entonces podemos medir el voltaje que estamos obteniendo de la señal del sensor, que recuerda sería este punto donde se unen el receptor con la resistencia. Entonces estoy midiendo voltaje ahí con respecto a tierra, al negativo. Entonces puedes apreciar que cuando está recibiendo la luz infrarroja el receptor, tenemos un voltaje de casi 0 voltios. Cuando hay algo que interrumpe ese haz de luz, puedes escuchar el sonido del relé, que cambia de posición sus contactos y el voltaje sube a 1.53. Entonces puedes ver que existe una variación de voltaje. Y nos estaría detectando si es que hay algo que se interpone en ese haz de luz. Sin embargo, cuando hay algo que se interponga, lo ideal sería tener una señal de 5 voltios, por ejemplo, si se requiere que esa señal vaya hacia un microcontrolador. Por lo tanto, lo que te puedo recomendar es que después de este sensor, antes de activar el transistor, se implemente una etapa con un amplificador operacional en configuración de comparador, como lo haremos en un circuito para controlar la cantidad de luz en un ambiente utilizando el sensor LDR. Entonces, con este circuito que ya vemos que está funcionando, que al menos con ese pequeño voltaje es suficiente para poder cambiar la posición del relé, sin embargo no se siente una buena conmutación. El sonido era más fuerte cuando utilizamos el pulsador que cuando estamos utilizando ahora estos sensores. Nuevamente te repito que eso se debe a que luego de obtener la señal del sensor, esa señal debería ser trabajada utilizando un amplificador operacional en configuración de comparador y así poder obtener unos 5 voltios que lleguen a la resistencia en la base del transistor y así permita una buena activación del relé. Vamos a conectar entonces un buzzer, que es esto, es una alarma, para que esta alarma suene cuando detecte que hay algo que se interpone en el haz de luz. Voy a desenergizar el circuito y realizar la conexión entonces de la carga. Como puedes ver aquí, entonces la carga puede ser algo de corriente continua o de corriente alterna. Ya utilizamos en el caso anterior la lámpara para que es una carga de corriente alterna. Ahora utilizaremos un buzzer que es de corriente continua. Por lo tanto, en vez de la lámpara voy a tener el buzzer y en vez de tener una fuente de corriente alterna tendré una fuente de corriente continua, que puede ser esta misma, puesto que el buzzer se activa con 5 voltios. Aquí tienes el buzzer y puedes ver que tiene también una parte positiva que corresponde al pin más largo y una parte negativa. Entonces yo voy a conectar este buzzer aquí
Según el diagrama, tenemos que un pin de la fuente se conecta hacia la carga. Entonces yo voy a elegir el pin positivo, porque recuerda que en corriente continua ya tenemos polaridad. Entonces voy a elegir el pin positivo y del positivo de la fuente conectaré entonces hacia el positivo del buzzer. Tenemos ya entonces esta parte del positivo de la fuente al positivo del buzzer. El otro pin del buzzer tendría que ir al normalmente abierto. El otro pin del buzzer al normalmente abierto, que estaría por acá. Recuerda que en la práctica anterior estaba el relé al revés, lo teníamos así y habíamos visto que el de acá arriba era el normalmente abierto. Es ahí a donde estoy conectando. Entonces tengo que del otro pin del buzzer se conecta hacia el normalmente abierto y del común a la fuente, que sería el polo negativo. Entonces este era el común que tenemos que conectar a la fuente, que sería el negativo. Listo. Vamos entonces a energizar nuevamente el circuito. Y realizaremos entonces la comprobación. En la práctica 28 realizaremos también la conexión de este circuito para alimentar un motor, en donde tendremos básicamente el mismo pulsador haciendo a las veces de este microcontrolador. Simplemente un microcontrolador va a emitirte una señal de 5 voltios de control, la cual nosotros la estaremos dando gracias al pulsador, y de la misma forma esta resistencia tendríamos que calcularla, aunque si la alimentamos con 5 voltios el cálculo ya es de aproximadamente 4.3 kiloohmios. Utilizaremos el transistor tipo Darlington, que nos permite aumentar aún más la corriente y de esta forma poner en funcionamiento al motor, que es un elemento que demanda más corriente que otros elementos. Tanto en los relés como en los motores es aconsejable utilizar un diodo de protección para que no tengamos un retorno de corriente hacia el circuito de control. Esta resistencia del colector no es indispensable, a menos que tengas un voltaje más alto con respecto al que necesita la carga para funcionar. Entonces tendrías que poner una resistencia en serie para proteger al motor. Recuerda que si tengo la carga y una resistencia en serie, el voltaje se va a repartir y de esa forma el voltaje que consuma la carga será menor. Entonces se utiliza esta resistencia como protección. Vamos a implementar entonces el circuito con un transistor Darlington para la activación de un motor. Tenemos entonces una señal que puede ser de un microcontrolador o simplemente de un pulsador, que permite o no el paso de electrones desde esta fuente de 5 voltios. Se dirige hacia la resistencia de la base de este transistor, el emisor se conecta a tierra y en el colector directamente el motor. Esta resistencia, como te había mencionado, solamente es para protección en caso de que el motor se energice a un voltaje menor al que le estamos alimentando. En este caso yo tengo un motor de 5 voltios y le voy a alimentar con 5 voltios, por lo tanto no hace falta esta resistencia de protección. Además, esta resistencia puede ser utilizada para disminuir el voltaje del motor y de esa forma reducir la velocidad del mismo, puesto que a un motor de corriente continua, cuando se disminuye el voltaje de alimentación, también disminuye su velocidad. Ten cuidado de no alimentar el motor a un voltaje mayor al que necesita para funcionar, puesto que podrías dañarlo. Y recuerda, se puede variar la velocidad con la que gira un motor de corriente continua únicamente modificando el voltaje de alimentación. A mayor voltaje, mayor velocidad; a menor voltaje, menor velocidad, pero nunca lo alimentes a un voltaje mayor
el que te sugiere el fabricante. Y recuerda que en todo elemento que tiene inductancia se pone un diodo en paralelo para evitar que haya retornos de corriente hacia el circuito de control. Por lo tanto, empezaremos la conexión utilizando el circuito del pulsador simplemente para emitir 5 voltios cuando lo necesitemos. Entonces recuerda que el pulsador se conectaba un punto al positivo y otro punto a cualquier parte del proto, y utilizábamos una resistencia de 10 kiloohmios, que puede ser cualquiera que sea alta, conectada hacia tierra. Es el circuito que se debe implementar en un pulsador para emitir un voltaje al pulsarlo. ¿De dónde se obtiene ese voltaje? Justo donde se une la resistencia con el pulsador. De ahí. Entonces tenemos ya nuestra señal de control. Enviaré 5 voltios al pulsar y esa señal hará que se encienda el motor. Entonces, para encender el motor simplemente vemos este diagrama, y en este diagrama vemos que es el típico circuito de la resistencia a la base del transistor, etcétera. Entonces voy a colocar la resistencia. En este caso voy a seguir utilizando el potenciómetro que está regulado a 4.3 kiloohmios, y esta señal entonces llega a la resistencia. Luego tenemos que de la resistencia se dirige hacia el transistor. En este caso el circuito me dice que utilice un tip 120. En realidad puedo utilizar cualquier transistor tipo Darlington. Si recuerdas, aquí teníamos nosotros algunos tipo Darlington, NPN o PNP. Es muy común utilizar siempre el NPN, entonces podrías utilizar el tip 140, el 141, el 142. Aquí te sugiere el tip 120. Incluso yo para la práctica utilizaré este, que es el tip 122. Que si buscas el datasheet, y acostúmbrate a eso siempre que tengas un elemento, busca en Google el datasheet y podrás reconocer si se trata de un transistor Darlington tipo NPN o PNP. Incluso cuando vayas a realizar tu compra en alguna electrónica es posible que no dispongan de ese valor de transistor. Por lo tanto, puede ser que te sugieran un reemplazo para ese elemento, cuyas características sean similares. Si tienes tu lista de materiales y tu proveedor te envió otra codificación, siempre revisa el datasheet para que tengas pleno conocimiento de todos los valores a los que funciona, y sobre todo si es que es un NPN o PNP y cuáles son sus pines. Por ejemplo, si revisamos el datasheet de este elemento, tenemos que, si lo vemos de frente, empezamos a numerar de izquierda a derecha: 1, 2, 3, el 1 es la base, el 2 es el colector y el 3 es el emisor. Si no dispones del datasheet, puedes utilizar el multímetro para realizar medición de resistencia y verificar entonces cuáles son los pines, como ya te indiqué. Entonces yo voy a conectar este tip 122 en el proto de esa forma. Entonces, después de la resistencia, este iba a la base, y la base es el número 1. Entonces tenemos ya conectada la base. El emisor se conectaba directamente a tierra. El emisor es el pin número 3. Y podemos ver que del colector tenemos el diodo del colector, el positivo del diodo, y directamente a la fuente de alimentación. Además, al colector se conecta el motor que tengo aquí. Le he soldado unos cables a los bornes del motor. Entonces, como puedes ver en el diagrama, del colector sale también un pin del motor.
¿Qué puede ser ahí? Del colector sale un pin del motor y el otro pin se conecta directamente a la fuente de voltaje, que sería el positivo. Listo. Entonces voy a energizar el circuito y al pulsar entonces empezaría a girar el motor. Está energizado el circuito. Tengo aquí el motor y veamos qué pasa entonces al pulsar. Puedes ver cómo gira. Puedes ver que está girando en sentido horario. Para cambiar el sentido de giro del motor, lo único que tendríamos que hacer es cambiar su polaridad. Entonces, por ejemplo, este que conecté al positivo, le puedo conectar hacia donde está el colector, y el que estaba en el colector le puedo conectar al positivo. De esa forma, ahora veremos que cambia de sentido. Se estaría entonces en sentido antihorario. Como puedes ver, tenemos entonces la activación del motor utilizando un transistor Darlington. Recuerda que se utiliza ese tipo de transistores porque los motores consumen mayor corriente. Vamos a ver qué pasa si ubico un 3904, si es capaz de activar al motor. Entonces utilizaré el 3904 conecto el 3904, de la resistencia viene a la base, del emisor iba directamente a tierra, y del colector teníamos el diodo, y también del colector un pin del motor y el otro pin del motor hacia positivo. Es el mismo circuito, únicamente he cambiado el transistor. Vamos a verificar entonces el funcionamiento. Coloco esto para que veas que se está moviendo el eje. Como puedes ver, intenta moverse, pero no lo logra. Esto es debido a que el motor necesita más corriente para poder funcionar. Y esa es la razón por la que se utiliza el transistor Darlington. Si no dispones de este tipo de transistores Darlington, entonces lo que puedes hacer es utilizar la configuración que te había mostrado, esta configuración con dos transistores 3904. Voy a realizar esa conexión entonces para que puedas observar. Tengo entonces aquí otro 3904 y vamos a realizar las conexiones. Los colectores se cortocircuitan, es decir, se conectan entre sí los colectores. Entonces este colector con este colector están cortocircuitados de esta forma. El emisor del primero se conecta con la base del segundo. El emisor del primero se conecta con la base del segundo. Y al hacer esto tendríamos entonces como un transistor Darlington, donde la base del primer transistor sería la base de ese transistor Darlington. Los colectores, como están cortocircuitados, sería como el colector de todo el transistor Darlington,
El emisor del segundo transistor sería el emisor del transistor Darlington. Por lo tanto, realizamos las conexiones como lo hicimos anteriormente. De la resistencia iba la base, entonces la base del primer transistor es la base del transistor Darlington. Del emisor iba directo a tierra, entonces del emisor del segundo transistor era el emisor del transistor Darlington que se conecta a tierra. Como están cortocircuitados los colectores, puedo coger el colector del primero o del segundo, da igual. Voy a coger el del segundo. Del colector al positivo se conecta el diodo. El motor se conecta al colector y el otro pin al positivo. De esa forma. Recuerda realizar todas las conexiones con un circuito desenergizado. Voy a energizar el circuito y vamos a comprobarlo. Puedes ver que ahora sí ya se mueve, debido a que esta configuración de dos transistores forman un transistor Darlington, incrementando así la corriente que llega a la carga, siendo esta suficiente para poder activar entonces este motor. En la siguiente lección hablaré acerca de los optoacopladores. Hasta pronto.